obviamente no han llevado macro avanzada estos emprendedores, porque si no se hubiesen dado cuenta. ¿Qué particularidad eh, tuvieron estos, creo que ya lo dijo también, estos depósitos? ¿Qué particularidad tenían? Superiores a 250.000 y que eran de emprendedores. Ya. Y el Fondo de Seguros de Estados Unidos te cubría hasta 250.000. La mayoría pasaba eso. Y la mayoría pasaba eso. Entonces, obviamente allí el pánico se dispara. ¿No? Es lo que hablábamos en la clase pasada, ¿cierto? Y allí, y lo dije en la clase pasada también, Alonso dijo algo interesante, que incluso si es un banco sólido, incluso un banco solvente, ¿Un rumor? ¿Un rumor eso? no, dijo, incluso si fuese un banco sólido, una retirada de depósitos masiva Sí. puede hacer que ese banco quiebre. Quiebre. Y eso nos vuelve al supuesto inicial, que es que el principal insumo para el banco para otorgar créditos Depósito. son los depósitos. Si tú le quitas eso, el banco quiebra. Entonces, lo que vimos allí, ya lo han dicho sus compañeros, es que cuando pasó ese tema del nerviosismo, el banco volteó, porque el banco no es que tenga la liquidez necesaria para devolver los depósitos de la noche a la mañana, porque eso está alocado en qué? En créditos y en inversión. Entonces el banco voltea, yo no le voy a decir, mira, págame el crédito por adelantado porque tengo que devolverle a Leonardo lo que le debo. Imposible, eso no va a pasar. ¿Qué tienes que hacer? Liquidar las inversiones que tienes. Y cuando vas a liquidar las inversiones te das cuenta que el precio que tú habías comprado o el valor con el cual tú habías comprado y ahora lo quieres vender es mucho menor a lo que tú habías comprado y te vas a perder, básicamente por la relación inversa del bono, ¿no? Interés y precio, sube los intereses y el precio cae. Entonces allí el banco, como ya lo explicaron, va a pérdida y no tiene lo suficiente como para devolver. Y entonces comenzó. ¿Cómo frenabas ese pánico? Porque una de las cosas es que ese nerviosismo pueda que se traslade a otros bancos, a otros clientes, y se repite este efecto cascada. Entonces, lo que hizo ahí el Banco Central es, tranquilos todos, que yo les voy a garantizar qué cosa. Entonces, incluso también dijo que si tuviesen más del fondo o todo lo que tenga o hasta cierto límite, yo les voy a garantizar. Y eso que hizo que todo el mundo Pánico bancario. se tranquilice el pánico y eso no se transfiera hacia otros bancos. Y eso es lo que trata el sistema bancario, que hacer que el sistema sea sólido, estable y no ocasionar estos pánicos bancarios que se le conoce en la literatura. Algo más que se me escapaba. Ahora, paralelamente sucedió algo en Suiza con el UBS y Credit Suisse, que también tuvieron un problema similar, pero allí lo que hizo el gobierno es hacer una fusión. O sea, en un caso en Estados Unidos lo que hizo fue, te garantizo los depósitos para que sigas con vida, y en el otro te digo, ¿sabes qué? O te fusionas con esto obligadamente o mueres. Y tuvieron acceso a matrimonios forzosos, ¿no? Que era la analogía. Y ahí otra vez salió a flote y los depósitos pudieron ser garantizados. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cómo es una fusión? O sea, un banco compra a otro. O sea, si un banco quiere comprar a otro, tienes que negociar, ¿no? Hay que liquidar y ver cuánto, si es que quieres, como cualquier compra y venta. Pero en este caso, como el banco ya estaba prácticamente quebrado, entonces, si quieres seguir a flote, te fusiones con esto. Las autoridades forzaron a que obligadamente aceptaran eso, porque si no, eso se trasladaba hacia otro banco. Entonces es una fusión, en el otro no puede fusionar. Pero al banco que está comprando no transmitiría, no sé, la desconfianza o deudas o los problemas que hayan arrastrado. Compras todo el paquete, pero allí lo que estás haciendo es que el problema, de nuevo, que ese nerviosismo de los depósitos no se transfiere. Sí. Es como, por decirlo acá, ¿no? Es como que una caja pequeña se esté quebrando y el banco BCP lo compra, lo obligan a comprar. Entonces la gente, no pasa nada, van a ser ahora clientes del BCP. Claro, el banco obviamente
solo son dos hechos, o sea, no influye uno en otro, ¿no? Silicon Valley no influyó a que cayera este banco de Suiza, ¿no? No, son hechos, digamos, que se dieron en el mismo momento, Ah, ya. pero la raíz es más o menos similar, que fue nerviosismo de los depósitos. Algo, Ah, no. Profe, no me quedó claro la razón de por qué empezó ese nerviosismo. O sea, lo compararon con lo del 2008, que sí había razones tangibles, pero no me quedó claro por qué este nerviosismo de... Sí, lo que pasa en el caso del 2008 era porque tenía activos tóxicos que no valían, Claro. y a diferencia de este caso, es que los activos eran los más seguros del Eran gobierno. como que activos de alta calidad. Claro, Y son en los el bonos del 2008 gobierno. En el 2008 era... Es decir, para que un gobierno como el de Estados Unidos quiebre y no te pague los bonos que tú le has dado, o sea, la plata que le has dado, es una probabilidad muy baja. Entonces, por eso le dicen bonos seguros. Entonces, bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que estos emprendedores, que al final del día tenían más depósitos que normal, se dieron cuenta de que, o salió el rumor, de que el banco, Silicon Valley, Signature, estos bancos, tenían pues activos que estaban perdiendo valor por la subida de la tasa. Y ese rumor se corrió. Entonces todos comenzaron a ver, uy, el banco tiene problemas. Y ahí comenzó y la particularidad es que eran depósitos que eran mayor que el fondo. Entonces, con más razón, es como que ahora ustedes tengan 150.000 soles y escuchen que el banco en el que están tiene problemas. Lo primero que van a hacer es ir y sacar. O sea, y es eso. Todo salió como un rumor. Pero, de nuevo, si eso no hubiese pasado, nada de eso hubiese sucedido con el Silicon Valley Bank, así, como lo que hizo el Banco Central. Entonces, rumor y ahí empezó todo. Gino, ¿tienes preguntas? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? sí. Bueno, ese es el modelo de Bernanke ahorita. ¿Ya? Sí, prácticamente. Porque usualmente este rescate que hace el gobierno, se asumo que también lo hace con una tasa de préstamo, ¿no? Como si fuese un préstamo normal. O en realidad lo hace como a una tasa muy baja o casi nula. Ah, sí, los hace muy bajos. Los hace muy baja. Cuando no tengo información, uno fue en el Silicon Valley, porque al final fueron depósitos, garantizados depósitos. Pero sí recuerdo que en el 2008 era, sí, ahí tienes, un café, o sea, inyectar dinero, o sea, era costo cero. Pero sí, va a depender mucho de cada caso. Es lo que decía, ¿no? Digamos, la solución no está escrita, es ver cómo está el momento, qué es lo que hay que hacer. Es un arte. Solo el gobierno busca evitar las pérdidas bancarias, no importa la herramienta. De nuevo, porque esto si es como un efecto dominó en la crisis bancaria. Por eso es súper importante tener un buen supervisor, ¿no? Tener un buen banco central. Incluso, por ejemplo, ahora, si hay un tema político que podría afectar a la economía, independientemente de qué posición, normalmente lo que se ve es que hay una subida del tipo de cambio. Eso es la siguiente clase. Entonces, eso ocasiona que haya probablemente fuga de capitales. Y es otro problema que podría pasar en una economía en temas de la balanza de pagos, la cuenta financiera, que ocasiona los problemas en muchas economías puede ocasionar crisis financieras. Si es que no tienen un buen banco central que tenga unas buenas reservas internacionales. Bueno, lo vamos a ver en su momento, pero poco a poco. Ya. Están aprendiendo, ¿no? No me lo voy a jalar en el final, ¿no? A ver, chicos, la clase de hoy es bien sencilla, es oferta y demanda agregada. Luego de esto, si nos alcanza el tiempo, ya vamos a comenzar con el tipo de cambio, que sería la siguiente y la subsiguiente, son dos clases, donde vamos a analizar el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. ¿Ya? Entonces tenemos todas estas tres clases
Cuando hablamos de oferta agregada y demanda agregada, automáticamente ustedes tienen que relacionarlo, ¿no?, con en el gráfico que tiene ejes de precio y producto. ¿Ya? Cuando hablamos de demanda agregada, y eso ya lo hemos hecho, hablamos de que hay un equilibrio en el mercado ISLM y a partir de ese mercado nosotros podemos derivar la curva de demanda agregada. Entonces, en nuestro modelo que habíamos aprendido en la clase pasada, donde tenemos el eje tasa, interés y producto, donde están los equilibrios de la ISLM, el espejo de eso es, o a partir de ahí se puede derivar la demanda agregada en el eje Y, pero ahora con el eje precios, ya no tasa, interés, sino el eje precios. Entonces, tenemos que los equilibrios de la ISLM son los puntos de la curva de demanda agregada. Entonces, tiene una pendiente negativa la demanda agregada. ¿Ok? Ahora, la demanda agregada podría, por ejemplo, podría desplazarse si matemáticamente la desplaza cualquier variable que no esté en los ejes. Que no sea P y que no sea Y, puede hacer que esta curva se desplace. ¿Ok? Si se mueve P y se mueve Y, los movimientos son a lo largo de la curva, dentro o a lo largo de la curva. Entonces, por eso acá cuando sube P, hay una contracción de NP, ¿no? La LM a la izquierda, sube la tasa de interés, cae la inversión, cae el producto. Es decir, movimientos dentro de la curva. Sin embargo, si nosotros movemos M ahora, sí tenemos un desplazamiento, ¿no? Porque la LM está pasando a la derecha y tenemos un nuevo punto. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Ahora, también se puede hacer política fiscal, que es la que mueve la IS. Y la IS, a través de ya sea el gasto o los impuestos, pueden hacer que esta curva se mueva. Por ejemplo, acá hay una expansión de la IS, ya sea por gasto o por impuesto, hace que la demanda agregada también se desplace. ¿Okay? Hasta ahí no he dicho nada nuevo, ustedes no saben. ¿Okay? Entonces, de nuevo, matemáticamente, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cómo se expresa una demanda agregada? Es Y en función de P, ¿no? Pero para graficar, lo que tendrían que hacer, ¿no?, despejar P en función de Y, porque acuérdense que P es el eje de vertical, ¿ya? Entonces, esto de nuevo son gráficos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el gasto autónomo, desplazamiento de la demanda, inversión, contracción de la demanda, cantidad de dinero, consumo, y aquí en el impuesto? ¿Por qué el impuesto no se desplaza, sino pivotea? por la pendiente está en su multiplicador, creo. Exacto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Si tenemos un impuesto que ya no es autónomo, si es autónomo, simplemente sería el impuesto de desplazamiento. Si tenemos un impuesto que es autónomo, o sea, T sub 0, más un impuesto variable, es decir, un impuesto que depende del producto, hay un impuesto pequeño, ¿cierto? Eso entra al multiplicador. Por eso es que la pendiente se contrae. Son ejercicios que no. Es decir, cuando tienen una cosa es que tengan impuesto T sub 0, ahí simplemente es desplazamiento porque es un impuesto autónomo. Y otra cosa es que tengan impuesto autónomo más un impuesto que depende del producto. Aquí ya cambia la figura, porque esto va a entrar dentro del multiplicador y ahí sí va a haber movimiento de la flexión. ¿Okay?
solamente lo van a hacer en el ejercicio. Entonces, hasta ahí, facilito. ¿Ok? Entonces, ahora nos toca oferta agregada. Un minuto, Suchi. Asusté, olvídate, no fue conmigo. Estaba ahí, chévere, ahí, ya. Entonces, cuando hablamos de oferta agregada, lo que automáticamente ustedes tienen que pensar es en el precio. ¿Por qué? Porque de quién es o qué agente económico es el que establece el precio de la economía. Las empresas, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de oferta agregada, automáticamente ustedes tienen que asociarlo a las empresas, porque son los que establecen el precio. Entonces, de nuevo, la oferta agregada es la curva que muestra la relación positiva entre producción y precios. Nosotros, ¿qué habíamos asumido normalmente? Que teníamos una oferta agregada que es una curva totalmente, ¿no? ¿Se acuerdan? Así. Ah, precio fijo, sí, sí. ¿Cierto? No. Una curva totalmente horizontal. Porque ¿qué decíamos? Que en el corto plazo El precio son rígidos. los precios son rígidos. Y son rígidos. Solamente que ese supuesto ya lo pone en el extremo de que no se va a mover para nada. Lo normal es ver que una oferta agregada es así. Entonces vamos a levantar ese supuesto. Sigue siendo rígidos, pero no tanto como el caso extremo inicial, donde vamos a tener una oferta agregada detenidamente positiva. Pero, ¿Ok? Entonces vamos a hacer primero ese supuesto. ah, ya. Es decir, en el corto plazo, la oferta agregada también va a responder a los precios. Sigue siendo rígido, pero ya no tanto como en el primer caso. ¿Ok? Entonces, si una empresa es la que establece el precio de los bienes, ¿qué debería de considerar esa empresa para establecer el precio? Díganme dos variables general que tendría que considerar la empresa para establecer un precio. Costo. ¿Y qué más? Demanda de los individuos. Costo, margen de ganancia. ¿No es cierto? Si una empresa no gana nada, el precio es igual al costo en promedio, ¿no? Básicamente no vas a ganar nada, simplemente vas a recuperar lo que te está costando. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Ok? Pero también una empresa, si tiene cierto poder de mercado, si tiene cierto nivel, va a recuperar el costo. ¿Y qué más va a pasar? Va a ganar una adición. Y ese sería el precio final. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a asumir acá? Para hacerlo simple, vamos a decir que los precios básicamente van a depender de los costos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de costos puede asumir una empresa? Varios. Normalmente, cuando veamos la función de producción, tenemos dos variables, ¿no? Que son, ¿cuáles son? Una función de producción, K y L. Entonces, el costo normalmente que asumen las empresas son mano de obra, que es trabajo, y el capital. Entonces, para facilitar el problema, simplemente vamos a indicar que el costo en el cual va a incurrir la empresa solamente es mano de obra. ¿Okay? Lo único que vamos, K es cero, solo mano de obra. ¿Leonardo? ¿Hasta ahí? Entonces, vamos a decir
que el costo marginal, es decir, el costo que me cuesta, valga la redundancia, una unidad adicional del bien, va a ser igual al costo promedio de producir una unidad adicional. Entonces vamos a hacerlo ahí. Entonces, vamos a decir que nuestra oferta agregada es el precio va a ser igual a WA. ¿De dónde sale este WA? Lo vamos a hacer ahorita, que es súper fácil. Primero vamos a decir entonces tenemos que el precio o la oferta agregada va a ser WA. ¿Ok? ¿De dónde sale esto? Bueno, vamos a decir que la producción normalmente es K, que depende de K y L. Vamos a decir que solamente va a depender de L, que es lo que necesitamos. Entonces tenemos una producción que va a depender de A, tecnología constante, por mano de obra. Podemos despejar esto y podemos decir que L es igual a Y entre A. ¿Okay? También habíamos dicho que el costo marginal, es decir, ¿cuánto me cuesta una unidad adicional del bien producido? Me cuesta al promedio, ¿no?, de producir al promedio de producir el bien, es decir, todo lo que yo produzco entre el número de artículos que produzco, ese promedio, ese costo marginal, es lo que me va a costar una unidad adicional. Entonces, ¿qué es lo que yo produzco? Produzco lo siguiente, vamos a darle esta forma. ¿Cuál es el costo total? El costo total sería el salario que yo le pago a mis trabajadores, que es el único insumo que yo voy a gastar, sería mi costo. Salario por trabajadores entre el número de bienes que yo estoy produciendo, es decir, el Y. Ese sería mi costo promedio. Profesor, ¿qué era? Discúlpeme. Tecnología. El costo total es solamente de doble entre el costo, ¿ya? Entonces voy a darle forma a esto. Entonces, puedo hacer, voy a ponerlo acá abajo. Puedo multiplicar W en los dos lados. La cosa es quedar de esta forma, que es el costo promedio o el costo adicional de una unidad adicional del bien, va a ser igual al precio que yo voy a poner. Claro, W aquí, W aquí. ¿Cierto? Si quiero de esa forma, que faltaría entre Y. ¿Esto qué sería igual? Se va a los 10. ¿Qué me quedaría? De doble A. ¿Cuánto le cuesta a una empresa producir una unidad adicional del bien de doble A? ¿Cuánto sería el precio que yo tengo que cobrar de doble social? Lo mínimo. Lo mínimo. Pero, si suponemos lo que dijo Traylor, ¿está bien pronunciado? Traylor. Si suponemos lo que dice su compañero, que, profe, pero el
famoso markup que se le conoce, o el margen de ganancia, como bien lo explicó su compañero, que es el Z, ¿no? Es decir, ustedes van a ganar entonces, ¿cuál es el precio que yo voy a poner? El precio es el costo que me cuesta este bien y un porcentaje de eso, un porcentaje Z de ese costo, que es lo que, mi ganancia. Por eso es que se le conoce el famoso Z, aquí, el margen. Tú lo has visto en micro, ¿no? ¿Sí? No, no sé. ¿Sí? ¿No? ¿No lo has visto? Bueno, pero ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Por roca seca. Si hay dudas, me avisan. ¿Ya? Entonces, tenemos una empresa que va a tener cierto poder de mercado y por lo tanto le va a permitir tener una ganancia. Normalmente se dice cuando el mercado es un mercado competitivo, un mercado perfecto, ¿no? Esto es C, ¿no? Solamente sería el costo. Pero asumimos que es un mercado, que es una industria donde hay cierto poder de mercado. ¿Ok? Ahora, exacto. Poder de mercado es un monopolio, un oligopolio, una serie de si es que no hubiera, si fuese un mercado perfecto, un mercado que no hay este poder de mercado, el cierre sería cero. Porque hay tanta competencia que los márgenes se achican cada vez. ¿No? Pues imagínate un mercado muy competitivo. ¿Como cuál? A ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué mercado? Viene a la cabeza uno, pero un mercado que tiene cierto poder, por ejemplo, las farmacias. ¿No han visto las farmacias cuando compran medicamentos caros? Porque voy a ir a la farmacia, a la clínica, porque esto es alto. Esto es alto. Hay cierto poder de mercado, eso es alto. Si fuese un mercado en el cual es muy competitivo, hay muchas farmacias, todos van a competir por quién va a otorgar el precio más bajo. Y si tú otorgas precio más bajo, ¿a qué vas a renunciar? Esto se hace más pequeño. ¿Nadie? ¿Sí? Entonces, Las aerolíneas también, ¿no? Claro. Por eso las low cost de acero hacen que esto caiga, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, los precios están subiendo, pero no porque hay mucha competencia. ¿Por qué? Por el petróleo. Si ustedes ven ahorita pasajes, pues no he viajado. Esto está alto, la verdad. Listo. Entonces, ¿cómo sería la ecuación del salario? ¿Ya? Entonces vamos a decir que la ecuación del salario es la siguiente. El salario es un salario fijo, que es el W sub 0, más un componente que va a variar. Que va a variar respecto a algo. Normalmente se le conoce como brecha producto. ¿Qué es la famosa brecha producto? Es la diferencia del producto o del PBI actual y el YP, que es se le conoce como producto potencial o el PBI de largo plazo. Entonces, la diferencia de eso es la famosa brecha producto. Y va a depender de una sensibilidad, este beta, ¿no? Si ese beta es muy grande, muy cercano a 1, el salario es muy sensible a la brecha producto. Si es cero sensible, esto es casi cero, o muy pequeño y no va a depender tanto. W es salario autónomo o algo así. El salario, ponle por ejemplo, un salario fijo, un salario mínimo, ¿no? Es como, en pocas palabras, como que te diga, tu salario se compone de dos partes. Un salario fijo, independientemente de lo que suceda en la economía, más un salario variable, que va a depender, si nos va bien, un bono, te vamos a pagar más. Si nos va mal, eso se va a reducir. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Puedes repetir la parte donde la brecha producto tiende a 1 a 0? ¿A cuál? 1 a 0. ¿A cero? ¿De 1 a 0? O sea, cuando tiende a 1 o cuando tiende a 0. Esto. No es que la brecha de producto tengas, digamos, tú vas a ser sensible
las críticas. a los cambios. Por ejemplo, decimos, salario es igual al salario fijo más vivienda que está entre 0 y 1. Por ejemplo, vamos a poner 0.8 de Y entre Y. O también puede ser 0.2. ¿Dónde, qué empresa o qué, digamos, si ese es su salario, dónde vas a ganar más? Si Arriba. es que la brecha de producto aumenta. Arriba. Mucho desconfiado. Claro, porque te van a pagar el 80% o 0.8 de algo más. ¿Cierto? Si esto fuese 100, aquí te van a pagar, ¿esto cuánto sería? 80, ¿no? 0.8 por 100, 80, sería 80. Pero si esto fuera 0.2, te pagarían 20. Entonces, mientras más sensible el beta sea a la brecha de producto, más te van a pagar. Mientras menos sensible sea la brecha de producto, te van a pagar menos. Entonces, ese es parámetro, se le conoce como parámetro de sensibilidad. Es una, Pero tendría que ser un supervisto, o sea, donde el Y actual es mayor que el pero Pero profesor, o sea, estoy diciendo que te van a pagar más si el PBI potencial es menor que el actual. O sea, que si el PBI en un futuro va a disminuir, te van a pagar más ahora. o sea, digamos, Ah, sí, ¿por qué sería menos, profesor? sí, buena pregunta. No sería también dependiendo de si el PBI varía. Puede ser positivo o negativo. Se puede pagar más o incluso se puede aumentar. Este es el Y de largo plazo. ¿Ya? Si asumes que estás en el equilibrio, esto es 0. Pero puede estar por encima del largo plazo. La economía se está expandiendo. Estamos en una fase expansiva del ciclo. Vamos acá. Política monetaria, política fiscal expansiva. ¿Qué sucede con la demanda agregada? Aumenta, ¿cierto? Estamos en un buen momento. ¿Cuál sería nuestro equilibrio de corto plazo? En la curva. Aumenta. Entonces, como les va bien, te pagan más. Porque nos va bien. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces lo que se mueve es Y. Porque, claro, de repente no lo dije, disculpen chicos, lo que se mueve es esto acá, porque es el de corto plazo. Por eso les dije, esto es de largo plazo, es algo como que la economía tiene su potencial de largo plazo. Puedes pasarlo como no lo puedes pasar, no lo vas a saber, eso va a depender También puede ser negativo. de cómo, claro, sí, cómo va la economía. Normalmente, ¿cuándo sería negativo? Pero puede ser negativo, o sea, si asumiendo que el salario autónomo, o sea, asumamos que es el salario O sea, todo dependería, digamos, no te van a pagar en el peor de los casos, ¿no? pero te pueden no pagar el salario mínimo. Entonces No, puede ser a ver, negativo. a ver. Lo que estoy explicando, o creo que la pregunta Estoy explicando la diferencia es entre esto. los PBs. Acá, bro. Es Mm. nada más. Eso Es la parte variable. que van del 0 a 1 si es más te van a pagar más, Así es. pero también puede variar si sea negativo. Por supuesto. O sea, no te van a pagar pues cuando la economía está en recesión. Ya lo hemos visto. Cuando en el COVID han cerrado empresas. Ahí nadie te va a pagar. Ahí tú vas a seguir pagando tu plus. Pero te pueden descontar eso solo mínimo. No, o sea, eso te van a pagar, porque esto es parte, esto es algo fijo. Esto es cero. por eso de nuevo, independientemente de lo que suceda en la economía, te voy a pagar tu salario fijo. Que puede ser mínimo como que no, pero es un salario fijo que siempre te voy a pagar. Entonces puede ser negativo, o sea, no puede ser negativo. No o sea, puede ser cero. negativo.
porque estos son dos componentes. Esto es algo fijo que siempre te voy a pagar, independientemente si estoy en una buena posición o mala posición económicamente. Pero también te voy a pagar un adicional que va a depender de esta brecha producto. Lo que tendría más sentido si es que consideramos esa brecha producto como las utilidades en vez de considerarlo como bonos o como comisiones. Sí, claro. Pero al final del día, todo, utilidades, bonos, todo, ¿de qué depende? De que también hizo reformas en la empresa. No. De que la empresa, y eso normalmente va a depender, que le vaya bien a esa empresa, normalmente de qué depende. De ventas también en la economía. De cómo está la economía. Porque es muy difícil que en promedio, a una empresa le vaya bien cuando la economía está en recesión. ¿Cierto? En promedio es más probable que a una empresa le vaya bien cuando la economía está en expansión. Entonces, si le va bien a esa empresa, porque la economía le está yendo bien, y si le va bien a esa empresa, hay ventas, hay comisiones, vas a generar utilidad, repartir una utilidad, bonos, y todo es un efecto de suma. ¿Sí? Y si la economía está en contracción, entonces sería negativo. Esto, Si, claro. si YP supera Y. Por eso, a eso me pregunta, si se le descontaría el fijo. Ajá. ya te entendí. O sea, Si no YP sé, supera Si la economía está en contracción, eso es negativo. Por ende, según la fórmula, se le debería de Claro, al final no te pagan. Entonces sería cero. Cero. Esto es cero. Pero esto siempre va a pasar. pero no se supone que beta no. Venta Mayor negativa. que cero, mira, pues, ¿no? ¿Cómo? El beta que está ahí es mayor que cero. No, el beta es un parámetro de sensibilidad, de qué tan sensible eres a estos movimientos. Entonces la brecha no es negativa. Digamos, la brecha va a ser negativa. Lo que pasa es que esto se calcula en términos absolutos. Ah, ya, pero faltaría meter esos estos. Así es, en términos absolutos. Por eso les digo que esto va a depender si le va bien o le va mal. Si les pongo un palo acá en términos absolutos, va a ser un poco más difícil de digerirlo. Pero de nuevo, va a depender mucho de qué tan sensible es. ¿Sí? Términos absolutos, si lo queremos decir. Otra pregunta, vale, muy bien. Está tan matemáticas. Uno de los sueldos se hace a base para hallar la oferta de trabajo, en el trabajo. ¿Cómo? No te entendí. O sea, este análisis, por ejemplo, de salario se hace para poder observar la oferta o la demanda de trabajo. La oferta. Esa es oferta. Luego hay otro análisis, esto es algo de lo más básico, porque hay un análisis detrás de eso que es el mercado de trabajo, donde se ve otro mercado. Entonces, estamos viendo todavía algo más. Estamos en la parte más agregada, digamos. Para facilidad de modelos, muchos modelos asumen que esto es cero, ¿no? Porque, digamos, estamos poniendo esto es cero y se acaba el cuento. ¿Ya? Entonces, digamos, como ya les había adelantado, esta sería la ecuación, YP el producto potencial, beta la sensibilidad y de doble superior el salario mínimo. Entonces, lo único que podemos hacer ahora es, si teníamos esta ecuación que está acá, insertamos el B2. Tendríamos esta ecuación acá. ¿Hasta ahí estamos todos? Sí. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Cómo podemos graficar esto? Bueno, de nuevo, tenemos el eje precios y producto. ¿Ok? Entonces, si tenemos el eje precios y producto, lo único que tendremos que hacer es el P a la parte izquierda y despejar el Y, que vendría a ser la pendiente, en la parte derecha. ¿Ah? Tenemos... ¿Cuál es la pendiente, profesor? ¿Cuál sería la pendiente? Y menos YP. No. ¿Cuál sería la pendiente, Adriana? Porque ya la había visto. Una masita sobre por la sensibilidad. ¿Y qué más? ¿Te falta algo? No es brecha producto. Una masita No. multiplicado por el autor. ¿Falta algo más o sería algo menos? Uno más Z. O sea, por la sensibilidad, pues, lo mismo.
es una almohada. No le Me damos habían- me habían dicho sobre un ejemplo de operación de mercado abierto, ¿no? Ah, sí, también. Próxima clase. Ok. Ya. ¿Cuál sería la pendiente? Nos interesa P y qué más, Jung. Y. 1 más z sobre a por beta por y. Nada más. ¿Por qué? Porque lo estás graficando en qué? Precio y. No estás graficando. Eso no estás graficando. Si esto fuese el caso, tu pendiente sería todo esto. Pero al no ser ese el eje, solamente y, entonces tienes que despejar acá. Entre A por B por y menos, lo ponemos acá abajo, 1 más z entre A Por por B beta y f. y F. ¿Ok? O sea, ¿Cuál sería tu eje? profesor, pero la pendiente no está multiplicada siempre a algo. La pendiente no multiplica siempre. Es esto, es como decir, esto puedes ponerlo como si fuese un beta. Es decir, tienes P igual a algo más beta bien. Una pendiente. Matemática, no es. Ah, ya. ¿Se entendió esa parte? Sí. Repito. Farid, ¿Puedo repetirlo? ¿qué parte? Esa última parte es eso. ¿Es acá? ¿Qué es lo que tú tienes que graficar? ¿Cuáles son tus ejes? P y y. P y E. ¿Te acuerdas cuando hacías Tan matemático. ¿Te acuerdas de esto? ¿Sí o no? ¿Qué te interesaba acá? Esto y esto. Y eso sería tu pendiente. ¿Sí o no? Y X pendiente. Ahora tendríamos acá precio, acá Y M sería la pendiente. Entonces, precio, y todo eso es tu pendiente. ¿Más claro? Ah, ya. Entonces la pendiente solo es 1 más z sobre a por beta. Ajá. Bueno, te digo lo que. Adriana, Usted, por. ¿preguntas? ¿Qué es negativo? Negativo. Por el que menos YP. Multiplicas esto por esto en positivo, esto por esto en negativo. ¿Ya? Listo. Entonces, el signo de la pendiente es positivo. Por eso la oferta agregada tiene pendiente positivo. ¿Ok? De nuevo. La idea de fondo es que el precio lo establece la empresa. ¿Cómo estableces el precio? Considerando los costos. Si tienes cierto poder en el mercado, le adicionas una ganancia. Y eso sería el precio. Por eso es que tiene una pendiente positiva. Si fuese un precio fijo, como normalmente hemos analizado siempre, que es P igual a un P fijo y nunca se va a mover, tenemos una curva totalmente horizontal, lo que habíamos hecho acá. A diferencia de lo que antes decíamos, precio fijo, nunca se va a mover, teníamos esto, ¿no? Precio fijo. Pero ahora ya no es así. Ahora tenemos un precio que depende de algo más 1 más z sobre a
hay una pendiente positiva. Por eso es que ahora tenemos una oferta agregada positiva. ¿Se nota la diferencia? ¿Ok? Entonces, si ustedes miran la ecuación, lo que va a mover a la curva son cualquier otra variable que no sea ni P y que no sea I. Entonces, los desplazamientos de la oferta agregada, por ejemplo, van a ser W sub 0, A, Z y P, que no son, son los ejes principales. ¿Sí? Hay ejercicios para que vean. Que no sea P y L. Que no sea P y L. Ujú. ¿Cuáles son tus ejes? P y E. Entonces, ¿qué es lo que mueve la curva? Cualquier otra variable. Cualquier variable. Listo, así es. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ahora, Claro. ¿cómo juntamos el equilibrio? O mejor dicho, ¿cómo hallamos el equilibrio? Juntar la curva de demanda agregada y de oferta agregada. Solamente para facilitar el modelo, porque hay un ejercicio después, si lo van a hacer. Tenemos demanda agregada, un precio P, que ya lo habíamos hallado antes, pero lo estoy poniendo simplemente como ecuación para que sepan cómo son P, A menos B y E, y tenemos toda esta curva de oferta. Si ustedes juntan ambos, porque son dos ecuaciones, básicamente con dos incógnitas, ¿no? Van a hallar el equilibrio de oferta agregada y demanda agregada. ¿Ok? Entonces, ¿Cuál era la ecuación de la demanda? era simplemente una ecuación simple, simplemente para poder comparar. Ya. Pero ahorita hay un ejercicio donde van a tener que derivar la demanda agregada a partir de la ISLM y también la oferta agregada, que es lo que hemos hecho ahorita en clase. ¿Ya? Entonces, digamos, si hay un aumento de la productividad en el eje P y E, si A se mueve, ¿se va a mover la demanda agregada? No. Si A se mueve, ¿dónde sería? En la oferta. Entonces, si hay un aumento en la productividad, tendríamos un desplazamiento así. ¿Por qué es así? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no sería un desplazamiento completo? Porque A estaba ¿en dónde? En la pendiente y también estaba como intercepto. ¿No? ¿Sí? Está en el intercepto, pero también está en la pendiente. Entonces, digamos, no es un desplazamiento netamente, pero es un desplazamiento con movimiento de pendiente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué ocasiona? Intuitivamente, ¿qué ocasiona un aumento de productividad para una empresa? ¿Por qué la producción estaría aumentando? Lo hemos visto en Hueto, ¿se acuerdan? Tecnología. Lo que hace es que tú puedas producir más de manera más eficiente, ¿no? A un menor costo. Y por eso es que llegas a aumentar la producción. ¿Vale? Política fiscal expansiva, no se mueve la oferta agregada, sí se mueve la demanda. En este caso, política fiscal expansiva, ¿por qué sí se mueve solamente la pendiente? ¿Qué estaría moviéndose acá? A la renta. Acá sería gasto netamente que sería un gasto autónomo. Y acá, si fuese impuesto autónomo, sería simplemente el desplazamiento de la demanda. Pero dado que el impuesto es variable, como les mencioné, T sub 0 más TY, y afecta al multiplicador, por lo tanto hay una variación de la pendiente. Política monetaria expansiva, aumento de M, se desplaza la demanda agregada, tasa de interés, igual, que es un aumento de la demanda agregada, y acá
está el ejercicio. Tenemos unos minutos para eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es eso? Si ven en el examen no lo hago, ¿quién dijo eso? Pero es bien fácil, ¿eh? Claro, profe. Todo me lo voy a acordar de memoria. Ya. Ah. A ver, ¿qué tienen que hacer? Es la IS tradicional. Es más, ni siquiera tienen que derivar la IS ya está. Sí, está tradicional la IS. O sea, La estadística me muestra en que cuando viene en el examen, si les mostrara los resultados. No, profe, está fácil. Ya, a ver, tienen su IS, tienen su LM y tienen una ecuación de precios y salarios. Les piden A, deriven la demanda agregada a partir de la ISLM. B, deriven la oferta agregada a partir de la ecuación de salarios y precios. Y C, deriven el equilibrio final. B y Y. La B lo acabamos de hacer conmigo ahorita. Exactamente la misma. La 1 lo han hecho en programa. ¿Ya? Y C ahí el equilibrio. A ver, intenten. Eso lo mandan a un lado y todo lo demás al lado derecho. Y tienen un Y, que es este que está acá. Listo, no hay más. No hay más que hacer. En el caso de la oferta, ya lo hemos hecho conmigo. P y Y reemplazan, eso ya lo hemos hecho en clase, y tienen P y Y. ¿Qué? Esos lanzas son como un... Ya, nada. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que hemos hecho hoy en clase. ¿Ya? Y la tercera pregunta es, quiero hallar el precio de equilibrio y el Y de equilibrio. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenían el Y con precios que estaba acá, que está acá, miren, lo he simplificado. Tienen esta ecuación. Aquí el P también lo he simplificado, le he puesto lambda. Y lo único que hacen es igualar. Igualan la oferta agregada y demanda agregada y van a tener un precio y un Y. Se van a dar cuenta que acá les sale cuadrática, simplemente descartan el negativo y se quedan con el positivo y listo. No es tan difícil como crees, Adrián. Es más sencillo de lo que creen. ¿Se acuerdan de cuando tenía una cuadrática de cómo sacaban la fórmula? Menos b más menos raíz de b cuadrado. Es eso. Nada más. Y se descartan los negativos y se quedan con el positivo. Es eso. Es más matemática, sí, pero eso no es una matemática compleja. No tienen que derivar, no tienen que. Lo único matemático difícil que es la cuadrática. profesor, ¿no podía despejarlo en R? A ver, buena pregunta, Snyder. ¿Por qué no se despejaría en R? Porque ya no podemos perder. Porque perderías O sea, el Y. la relación de demanda agregada es Y entre precios. Acuérdate que tú tienes que mantener el P y el Y. Si tú despejas el R, te estarías bajándote el Y y desaparece el Y. Tienes que mantener el Y y el P en todos los casos. Listo. ¿Ya? Listo, chicos. Ahí nos quedamos. Ahora lo subo terminando la clase. ¿Ya?